los 20 años ininterrumpidos de actividades que hoy nos consolidan como uno de los encuentros literarios más importantes de Colombia. En esta oportunidad, presentamos el encuentro con autora, El día que aprendí que no sé amar, con la invitada Aura García Junco. Aura es escritora mexicana. Estudió literatura en la Universidad Autónoma de México, UNAM. Escribe narrativa y ensayo. Además, es traductora. Ha colaborado en revistas y en proyectos de investigación sobre literatura, clásica y medieval. Fue becaria del programa Jóvenes Creadores de la Secretaría de Cultura de México, FONCA, y la Fundación para las Letras Mexicanas. Autora de Anticitera, Artefacto Dentado en 2019. En 2021 fue seleccionada por la revista británica Granta como una de las 25 mejores narradoras jóvenes en español. Ese mismo año lanzó El día que aprendí que no sé amar, un ensayo personal que cuestiona la exclusividad en los vínculos sexoafectivos. La acompaña como moderadora Vanessa Londoño, escritora y periodista, abogada por la Universidad del Rosario de Bogotá y maestra en escritura creativa por la Universidad de Nueva York. Bienvenidos. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias y a todas y a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy. Yo estoy muy contenta, primero de estar en Bucaramanga. Hace muchos años no venía, pero es una ciudad que me gusta mucho. Muchos de los escritores y escritoras que me han formado de alguna manera como escritora vienen de estas tierras y además estoy muy contenta y muy honrada de estar presentando hoy a Aura García Junco, que como acaban de escuchar es una de las narradoras escogidas en su generación como de las mejores según la revista Granta. Entonces estamos aquí para hablar de este libro que se llama El día que aprendí que no sé amar. Hace poco hubo una foto del universo que tomó el telescopio Hubble y un poco esa imagen nos ponía como en un abismo de reconocer o de cuestionarnos qué es el tiempo y qué cosas retrata el universo y qué cosas expresa una foto que está mirando el universo. Y yo creo que este libro de alguna forma, como que si tuviéramos que retratar el mundo en el que estamos viviendo, sería una foto muy exacta del mundo en el que vivimos hoy y que nos explica de alguna forma de dónde venimos, ¿no? Que también es un poco la búsqueda que hacemos cuando miramos para arriba y buscamos las estrellas, ¿no? Y creo que este libro tiene una particularidad y es que yo creo que además de que retrata un momento muy exacto de nuestras vidas, de las relaciones afectivas, de las relaciones sexuales que nos rodean y en las cuales estamos inmersos, tiene una tendencia a desactualizarse muy poco. Entonces, es esa foto del universo que es muy exacta y a la vez por muchos años la vamos a poder seguir mirando sin que varíe mucho, ¿no? Porque ahora el trabajo que hace acá es un poco reconstruir de dónde viene la forma en que nos relacionamos, de dónde viene la forma en que queremos, en que amamos, pero también en que nos apegamos a las personas, ¿no? En un mundo en que nos dice que nuestras relaciones deben estar construidas en torno a la monogamia. Y es una discusión que se ha dado, por lo menos en el tiempo más o menos reciente, que estamos como sociedad empezando a cuestionar si tal vez es la mejor forma de relacionarnos. Para abrir entonces, quería empezar preguntándole a Aura, hace poco, hace muy poco, hace tal vez un mes, se publicó un estudio en Estados Unidos que se llama The Rise of Lonely Men, que dice como la creciente como una tendencia creciente sobre hombres, ¿no? Heterosexuales, cisgénero, ¿no? Tradicionales, cada vez más solos. Y la explicación que da el artículo es porque las expectativas
de los estándares de las relaciones cada vez son más altas. Entonces quería empezar que habláramos y preguntarte qué opinas de esto, pues obviamente en torno al libro que escribiste. Bueno, primero que nada, muchas gracias por venir. Estoy muy feliz de estar por primera vez en Colombia, que me ha recibido hermosamente. Y bueno, y me encanta estar también con un público mayormente universitario, porque creo que es ahí donde se pueden hablar sin tapujos muchos debates que a veces es difícil llegar a ellos, ¿no? Me parece muy interesante el lugar donde quieres iniciar, porque tu pregunta tiene que ver con el lugar de los hombres y de su sentimentalidad en el mundo, y creo que esa es una pregunta que pocas veces se hace, ¿no? Estamos muy acostumbradas a hablar del amor como algo femenino, porque así ha sido una cosa que se le atribuye a las mujeres, que está feminizado culturalmente, y pocas veces se pregunta acerca del lugar de los hombres, más que para verlos como esta entidad violenta y casi que insensible. A mí en el libro me interesaba complejizar los temas para que no fuera solo eso, porque es evidente que es mucho más profundo el tema que eso, ¿no? Si hay una, digamos que culturalización que aleja a los hombres de sus emociones, pues acaba terminando esto que tú mencionas, que hay una especie de enajenación y una especie de demanda que parece injusta e inmerecida, porque los parámetros culturales están cambiando por primera vez hacia un lado que no está dictada estrictamente por lo masculino, y eso pues puede parecer incluso una crueldad, porque pues de repente las cosas están pasando inadvertidamente hacia el otro lado del espectro. Entonces, pues es un fenómeno que se está dando en Estados Unidos especialmente, es muy notorio, porque en el libro hablo un poco de los incels, que no sé si ustedes saben a qué se le llama incels, pero pues es como toda esta tendencia que se llaman involuntary celibates, que es un conjunto de hombres que dicen que son célibes involuntariamente, de ahí su nombre, y que culpan a las mujeres y a su, bueno, lo que ellos llaman su superficialidad de ello, ¿no? Que las mujeres solo quieren hombres ricos, hombres guapos, etcétera, y que por lo tanto ellas son las culpables de su propia soledad. Y eso está muy ligado con el tema que tú decías, ¿no? Y tiene mucho que ver nada más con este gran cambio de paradigma que nos tocó vivir. Las relaciones, como hablo en el libro, han cambiado a lo largo de la historia muchísimo. Han sido en un momento, no sé, solo para hablar del matrimonio, el matrimonio ha pasado de ser una institución meramente económica a ser una institución que se supone que tiene que estar basada en el amor en menos de 150 años, ¿no? O sea, si tú le dices a una persona de inicios del siglo XVIII que qué onda con casarse con amor, seguramente te va a decir que es una insensatez, porque el amor es una emoción tan volátil que no tiene ningún sentido hacer que una institución tan medular para la sociedad esté basada en algo que puede desaparecer de un día a otro. Entonces, como esto que nos parece a nosotros tan radical porque damos por hecho que el matrimonio es amor, las relaciones han ido cambiando de maneras insospechadas, y así también los paradigmas, los parámetros de lo que consideramos deseable en una pareja. Es lo que le está pasando en gran medida a muchos hombres y también mujeres, ¿no? O sea, creo que en general existe una gran incertidumbre acerca de cómo se tienen que hacer las cosas ahora que no hay una sola forma de hacerlas, y que además hay una demanda cada vez más creciente por una igualdad que nadie sabe bien a bien qué significa, y que a veces queremos desde un lugar muy racional, pero que las emociones y los sentimientos nos llevan a otros lugares, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que quiere una cosa, que dice, no, es que yo quiero esto, pero a la hora de las acciones está reflejando una acción absolutamente diferente a lo que cree que quiere? Sí, un poco, y para ponerlos en contexto de la maravillosa prosa que tiene Aura, porque este libro es un dispositivo que navega muchos géneros literarios. Yo creo que lo primero que se cuestiona es qué estoy leyendo, ¿no? Es esa virtud que tiene Aura para usar su propia vida y volverla casi que un ensayo en el que, a propósito, nos va a contar una historia muy bien contada sobre las relaciones humanas desde que
desde que tenemos noción, básicamente porque nacemos dentro de una sociedad en el que ya nos implanta unas ideas casi que preconcebidas y con base en esas ideas preconcebidas nos relacionamos. Ahora dice acá, llevado hasta sus últimas consecuencias, nos sorprende entonces que tantos violadores digan que lo hicieron porque ella lo quería. Esto es lo principal que se ha perdido con respecto al juego de la conquista tradicional, la absoluta autonomía que tenían los hombres para imponernos su deseo. Un poco aquí lo que estamos conversando también de alguna forma es cómo también las mujeres y las disidencias sexuales y también los hombres, ¿no?, deshaciéndose de muchas ideas patriarcales, de las que también son víctimas también. Hemos aprendido a desarrollar una conciencia sobre la responsabilidad afectiva y, digamos, entre más conscientes somos de esa responsabilidad afectiva, empezamos a buscar y a navegar otras formas de amar. Y eso me lleva a pensar que hace un año, más o menos, cuando yo me encontré por primera vez con este libro en México, tal vez un poquito menos, mi primera reacción fue, ¿yo por qué quiero un libro que me está diciendo el día que aprendí que no sé amar, yo sí sé amar, ¿no? Esa fue mi primera reacción y un poco tuve como unos meses, lo dejé en la mesa de noche resistiéndome a leerlo y después entendí que es un libro que nos atraviesa transversalmente a todas y a todes y a todos, porque nos hace cuestionar muchas cosas sobre nuestra propia vida. Es como esas películas noruegas que cuando pasan por la televisión dispara la tasa de divorcios, ¿no? Porque las parejas de alguna forma se ven enfrentadas a preguntarse si lo que están haciendo lo están haciendo bien. Hay una metáfora que me gusta mucho que usa el libro y es un lugar muy inteligente para hablar de las relaciones y es precisamente el baile, ¿no? Tú cuentas que vas a unas clases de salsa y a partir de todo lo que pasa en esas clases de salsa empiezas de alguna forma a espejar todo lo que pasa también en las relaciones monogámicas. Quería que nos contaras cómo ha sido el ejercicio de encontrar precisamente esos símbolos que pueden espejar la sociedad en la que vivimos y también cómo ha sido la experiencia de usar tu propia vida para ayudarnos a entender que nosotros tampoco sabemos amar. Pues me gusta mucho tu pregunta porque tiene que ver con cómo está escrito el libro. Ahora que lo presentaban decían que es un ensayo personal. Yo no diría que es un ensayo personal porque en este libro, si ustedes lo abren, van a ver que sí, cada capítulo tiene una parte que tiene que ver con mi experiencia, como esto de las clases de salsa, a las que volveré en un momento. Pero en realidad lo que más hay en este libro es una investigación concienzuda, histórica, sociológica, teórica, sobre muchos temas que tienen que ver con amor, ¿no? O sea, desde estadísticas hasta situaciones prehistóricas, digamos, ¿no? Y luego, además, hay una parte en la que yo hablo de mi propia vida. ¿Por qué decidí hacer eso? Lo decidí hacer porque me parecía imprescindible que en un libro de este tipo, si yo quería hacer un ejercicio honesto, tenía que ponerme también ahí, ¿no? No tenía que hablar desde una altura moral en la que pareciera que yo tengo todo resuelto, y que puedo ver el tema desde una lejanía como si fuera algo que me es ajeno. Si yo escribí este libro fue porque no me es ajeno, ¿no? Escribí un libro sobre amor porque me sentía muy perdida en el mundo y porque quería entender un poco más qué era lo que estaba pasando, cómo estaban virando o no estaban virando las relaciones, por qué había tanta resistencia ante algunos de estos virajes, ¿no? Por ejemplo, mencionabas tú la no monogamia, que es uno de esos lugares que causan mucho resquemor y causan mucha suspicacia. Entonces, a mí me interesaba, primero que nada, entender de dónde venía esta suspicacia. Y, pues, evidentemente, también era por una búsqueda vital, ¿no? Y una búsqueda de mi lugar en el mundo y mi lugar en las relaciones. Y en ese sentido, pues, yo digo que es un libro de preguntas más que de certezas, y que la invitación que hace es a preguntarse cosas, ¿no? A estar o no estar de acuerdo con lo que digo, porque pues eso es absolutamente natural, pero sí a hacernos preguntas.
y me parecía que era una especie de conversación lo que yo quería proponer, y no hay mejor manera de conversar que cuando alguien te cuenta un poco de su propia intimidad. O sea, cuando alguien llega y te dice algún problema que tiene, algo que ha vivido que es duro, de inmediato te está invitando a que tú le compartas también algo de tu vida, ¿no? Entonces, pues para mí ese mecanismo de tener un poco de mi vida dentro del libro funcionaba muy bien para eso, porque tiene más esta sensación de que es una conversación, y de alguna forma las anécdotas sirven como una llave de entrada a los temas más fuertes o a los temas más teóricos. Es como entrar suavecito, ¿no? Y también tienen la virtud de ser divertidas, creo, espero, porque sí le eché ganas para que fueran divertidas. Entonces, también porque creo que puede ser un tema muy árido, y creo que no tiene por qué serlo, ¿no? O sea, no vivimos el amor como un tema árido, lo vivimos como un tema pasional, como una de las partes centrales, uno de nuestros ejes vitales incluso, ¿no? Entonces, me parecía que no debía ser escrito desde un lugar árido, ni un lugar de, pues, tratar mal a quien lo leyera. Especialmente eso me importaba un montón, no tratar ni de menospreciar a quien lo leyera, ni tratarle mal, porque pues no, eso no incentiva un debate, ¿no? Y yo lo que quiero es eso, es abrir preguntas, abrir debates, y no nada más llegar y a leccionar y decir esto es esto y ya, y no hay salida, ¿no? Entonces, por eso creo que estoy presente en muchos momentos del ensayo. Pues es un libro no solamente muy divertido, muy bien escrito, sino que también muy astuto, y creo que pues esa es una de las claves que lo hacen brillar tanto y que además lo hacen de alguna forma sentir que uno está conversando con una amiga, donde la amiga le está contando a uno sus vivencias y además le permite a uno también como encontrar mucha afinidad con lo que está diciendo y sentirse relacionada con muchos momentos, porque todas y creo que muchos también hemos vivido muchas de las situaciones que se cuentan en el libro. Y digo que es muy astuto porque ahora moviliza una discusión que normalmente es privada, que normalmente se queda como precisamente en una relación de pareja, y ahora la moviliza hacia lo externo, lo moviliza hacia lo público. Y para movilizar esa conversación, ahora a lo largo del libro, toma un texto que es muy importante para pensar y para cuestionarnos y reposicionarnos en torno al amor romántico, que es esta idea del amor patriarcal un poco, y es El arte de amar de Ovidio, ¿no? Y ahora lo que hace es, conforme avanza el libro, va tachando pasajes de Ovidio, ¿no? Y nos va dando otro lugar de lectura que nos permite entender precisamente que estamos cuestionando unas ideas de amor del pasado, ¿no? Entonces, me parece que sea más, no solamente un libro muy bien escrito, muy divertido, sino que también muy astuto, y tiene un lugar muy importante, y es que nos permite movernos un poco y pensar, bueno, tal vez el amor siempre ha estado narrado desde un hombre heterosexual y una mujer heterosexual, ¿no? Ambos cisgénero, ambos pensando en una familia tradicional, pero nos permite movernos a otros lugares y pensar que esta idea como tan rígida, como tan aspiracional de lo que es el amor, tan capitalista también, ¿no? Porque es la forma de fundar una sociedad, y nos abre la ventana a otros tipos de experiencias también. Por ejemplo, siembra la semilla de lo que es entender el amor o lo femenino o los géneros o la posibilidad de fluir entre géneros desde otras épocas, pero también desde otras formas de pensamiento. Entonces me preguntaba yo, hace poco se ha como activado la discusión sobre si el patriarcado es precolonial o no, por ejemplo. Mucho del feminismo boliviano contemporáneo está llegando a la conclusión de que el patriarcado precolonial simplemente se estrelló con un patriarcado colonial. Pero en México, por ejemplo, Yasnaya dice, no, es que acá tenemos otros sistemas como de entender los géneros, de fluir. ¿Cómo ves tú esta discusión y desde dónde podemos empezar
como a conversar con otras formas de ver los géneros, la sexualidad, los apegos, el amor? Bueno, pues son varias preguntas. Bueno, primero, a mí me gusta mucho historizar las cosas. Yo estudié letras clásicas, que es una carrera en la que lees griegos y romanos y ya. Y si te van bien, cosas medievales. Y de ahí un poco salió El arte de amar de Ovidio, que es un libro que por siglos ha sido, digamos que un manual para ligar. Es lo que nosotros entenderíamos como un manual para ligar, porque lo que hace no es que te enseña lo que nosotros entenderíamos como amar, sino que te enseña cuáles son los paradigmas de seducción, ¿no? Y especialmente Ovidio tiene algo muy especial que es para su época. Son 2 libros destinados a los hombres y un libro destinado a las mujeres. Es insólito que haya escrito un libro destinado a las mujeres. Se dice que muy seguramente era un libro destinado a hetairas, es decir, a mujeres de compañía, porque ninguna buena dama de sociedad hubiera querido hacer esto, pero quién sabe, ¿no? O sea, eso yo creo que lo dicen las personas que quieren lavarle la buena conciencia a Ovidio y nunca vamos a saber quién usaba ese manual. Entonces, este es un libro que en su época era muy progresista. Era tan progresista que muy probablemente tuvo que ver con que exiliaran a Ovidio. Y sin embargo, si nosotros los leemos desde esta época, es un libro extremadamente retrógrada, porque es un libro que incentiva a propasarse constantemente sobre los límites de la otra persona, es decir, a engañar a la otra persona para hacerle creer que la amamos con tal de llevarla a la cama, a propasarse sexualmente, a un montón de cosas que en esta época están absolutamente fuera de toda discusión como algo bueno o permisible o deseable, ¿no? Y entonces, para mí es un libro interesante en este sentido, porque ahí vemos cómo cambian las concesiones culturales con respecto a algo como el amor, ¿no? Y lo que yo hice fue lo que tú dices, ¿no? Al inicio de cada capítulo tacho fragmentos del arte de amar para que digan exactamente lo contrario. Y la idea es esa, leerlo desde los 2 puntos de vista, ¿no? Leerlo como estaba escrito en la antigüedad y leerlo tachado para que diga lo contrario, porque a mí se me hacía un ejercicio un poco como un crisol para ver cómo han cambiado las cosas en 2000 años. Y entonces, si han cambiado tanto las cosas, ¿por qué no van a cambiar más? Eso para mí es una de las preguntas que entrañan estos pequeños granos de arroz que son los fragmentos de Ovidio, porque lo que te permite es ver que si todo ha cambiado tanto, ¿por qué no va a seguir cambiando? Y ya está cambiando. Y el libro pues un poco trata de eso. Y así como se habla de estos cambios en las relaciones y en el amor, también se habla pues de estos cambios en los géneros, ¿no? O sea, y es que de verdad son cambios que ya han existido antes. Pienso en la cultura, en varias culturas polinesias, que es pues totalmente fuera de Occidente, existe la figura de la Mahu, y la Mahu es un personaje que no es una persona que no es ni un hombre ni una mujer y asume ciertas funciones de lo que se considera femenino dentro de la Polinesia antigua, ¿no? Y en México existen las mijes y demás, que es un caso un poco similar. Y entonces lo que nos damos cuenta es que en muchas culturas no han existido estos binarismos tan rapaces que existen ahora en Occidente o que se nos hace creer que es la única manera, sino que ha existido otra variedad de maneras de concebir el género. Por eso yo decía que a mí me gusta mucho historizar las cosas, me gusta mucho escarbar en la historia estas cosas que se nos hace creer que son anomalías, pero no son anomalías, son de hecho constantes. Lo que es constante, lo único constante en la historia de las relaciones es el cambio. No ha habido ninguna institución que se mantenga incólume por 1000 años, ni siquiera, ¿no? Por un periodo de 1000 años. Nada, ni el matrimonio, ni la manera en la que se conoce a una persona para salir con ella, ni la familia como la entendemos, nada se ha mantenido estable. Entonces, creo que siempre es bueno echar un ojo hacia atrás y hacia los lados y hacia aquellas culturas que no corresponden a nuestro contexto occidental para encontrar estas como muestras, pequeñas muestras de que las cosas pues, han sido diferentes en muchos momentos y muchos lugares, ¿no? Y en el libro intento hacer un poco eso, o sea, no hablo, por ejemplo, de las Mahus. En mi nuevo libro sí hay un personaje que es una Mahu porque pues, habla un poco de la Polinesia. Mar de Piedra. Mar de Piedra, todavía el siguiente año llega aquí a Colombia si no se acaba el mundo antes.
Pero bueno, en este libro eso me parece muy interesante, como buscarle, jalar esos hilitos de donde se le salen los pelos a la trenza, que la trenza que creemos que es algo bien apretado y que en realidad nunca lo ha sido, ¿no? Es como una especie de ilusión. Ahora, eso puede sonar muy desasosegante por un lado, porque la estabilidad es uno de los valores más preciados para los humanos en general, o sea, es decir, necesitamos un poco de estabilidad porque si no se nos cae el mundo, ¿no? Si no, ¿de qué nos hacemos? Pero también a mí me gusta no verlo como eso, como algo que incita al desorden, al caos y demás, sino que más bien incita a las posibilidades y a las búsquedas y a la curiosidad y especialmente a la comprensión del resto de la gente. Es justamente eso que estabas comentando, la forma en que explicas por qué es tan importante hacer arqueología histórica de las instituciones, que es lo que hace el libro, un poco una reconstrucción histórica de las instituciones, es precisamente para llegar a un hallazgo y es de dónde viene la cultura de la violación, porque vivimos en una cultura de la violación muy al estilo de Ovidio, ¿no? Donde sobrepasarse está permitido, donde salir de levante, como decimos en Colombia, o de ligue, como dicen en México, para los hombres generalmente no hay un triunfo, sino hay una relación sexual de por medio esa noche, ¿no? De cómo mucho de la educación sentimental en la cual nos formamos las mujeres está basada en no incomodar al hombre, en no hacerlo sentir mal, y cómo precisamente eso nos retrasa la conciencia sobre los abusos, ¿no? Para muchas mujeres, obviamente me incluyo ahí, es difícil identificar cuando ha pasado un abuso, cuando estás criada, estás educada en un contexto donde todo el tiempo te están diciendo no puedes incomodar al hombre, no le puedes decir que no, ¿no? Y hace poquito, justo, que es un tema que atraviesa de una forma muy vertical el libro, este tema de la cultura de la violación, hace poco no, esta semana justamente en España se acaba de aprobar la ley del consentimiento, que es una ley que dice que salvo que exista consentimiento expreso entre las partes, ¿no? entre dos personas o entre más personas, salvo que todas digan que sí, quieren consentir en una relación sexual, todo lo otro se entiende una violación. Entonces quería como que nos contaras cuál es tu opinión, pensando obviamente en los trasegares que tiene el libro sobre esto que acaba de pasar en España. Bueno, a mí se me hace un tema complejísimo y que siempre hay que tratar desde todos los matices posibles porque creo que también lanzar generalidades no ayuda nada a estos temas, ¿no? A mí, yo no conozco detalladamente la ley, por lo tanto no podría opinar a profundidad, pero se me hace como una ley que está más hecha para el confort de las instituciones jurídicas que están jalándose los pelos desde hace un montón tratando de atender casos cada vez más crecientes de demandas que tienen que ver con abuso sexual y con violación. Y bueno, eso lo sabrás mejor tú porque tú eres abogada y yo pues hablo un poco a tientas de todo lo que tiene que ver con la ley. Y lo cierto es que también pues hay una moral que viene desde el norte global y que ha estado bajando con mucha velocidad hacia América Latina, por llamarla de algún lado, aunque sea cuestionable ese término. Y que en América Latina suele haber otras reglas de interacción que no son exactamente las mismas del norte global. Entonces siento que a mí me interesaría verlo desde nuestro propio contexto, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo ese cambio y cómo queremos vivirlo, ¿no? O sea, digo, evidentemente, pues como tú decías, hay toda una sección del libro que habla del consentimiento y de las áreas grises también, porque la mayor parte de las veces en donde vivimos es en las áreas grises, no en un sí tajante o un no tajante. Bueno, en un no tajante sí puede ser, pero no en un sí tajante porque existe el condicionamiento, existe una educación muy de concesiones que hace que las mujeres todo el tiempo estemos concediendo cosas que no queremos hacer porque lo primero que nos dicen es tienes que decir que sí a todo y lo que no quieres hacer es incomodar al hombre. Y además Dios es hombre, entonces no quieres incomodar a Dios, ¿no? Es decir, hay toda una genealogía ahí que nos hace siempre decir que sí y eso es un problema muy serio que tenemos que atender desde la educación, ¿no? Y luego además está el otro lado de la moneda, que es el otro lado que es brutal también, que es esta
deber ser que se le da a los hombres de tener que conquistar y de tener que involucrarse sexualmente con las mujeres para ser alguien en la vida, ¿no? Esta cosa medio de cazador en acecho, que ahora volviendo un poco a la anécdota del baile que aparece en varios momentos del libro, pues yo en el libro narro que fui a clases de salsa varias veces en mi vida porque tengo 2 pies izquierdos y he tratado de superarlo varias veces con no mucho éxito. Y en mis primeras clases de salsa no había ninguna noción de consentimiento, eso fue hace mucho tiempo. Ahora, tú dirías, ¿cómo puede haber una noción de consentimiento en una clase de salsa que no se trata de eso? Yo pongo ahí una anécdota en la que en nuestra clase había un paso que se llamaba Deja que Roberto te toque, y mis amigas y yo le pusimos Deja que Roberto te toque la chichi, porque todo el tiempo nos sentíamos súper invadidas corporalmente, como que sentíamos que teníamos así a alguien, o sea, era muy incómodo para nosotras, porque no había ninguna noción en la clase de que había que respetar, pues no sé, algunas incomodidades, ¿no? Y cuando regresé a clases de salsa unos cuantos años después, todo había cambiado. De repente el maestro le decía a los alumnos hombres, oigan, tienen que mantener un poco de espacio o tienen que preguntarle a la persona con la que están bailando si la notan incómoda, échense para atrás. O sea, había una serie de nociones que eran una fantasía cuando yo fui la primera vez a clases de salsa, lo cual refleja un cambio también de una concepción acerca de la cercanía y la lejanía. Y sin embargo, cuando el maestro decía, bueno, ahora, como siempre, había más mujeres que hombres en la clase de salsa. Había como 5 hombres y como 15 mujeres. Entonces, en algún momento dijo, bueno, pues ahora tienen que los hombres ir por su pareja mujer. Y evidentemente no era una cosa real, no era como la vida real, era una clase de salsa. Y sin embargo, los hombres salieron corriendo despavoridos como si tuvieran que agarrar a una gacela en la selva. O sea, de verdad era impresionante. Parece que estaban compitiendo porque se les iba la vida por conseguir a una de las 15 despavoridas damas que estaban ahí nada más así de, a ver, ¿qué está pasando, no? Y entonces a mí me pareció muy curiosa la manera en la que incluso en esa clase de dinámicas, que es claramente una dinámica súper postiza, estamos en una clase de salsa, no importa si agarras o no pareja, igual se van a rotar, o sea, vas a quedarte solo 2 minutos y luego llegará la rotación. Aún así, ahí parecía que se les iba la vida en conseguir una pareja y no, o sea, no es por burlarme de mis compañeros que estaban en la misma precaria situación que yo. Además, yo en esas clases de salsa estaba aprendiendo a bailar de hombre, entonces yo también tendría que haber ido corriendo desesperadamente por conseguir una dama de las que estaban ahí y no lo hice porque se me hizo rarísimo y obviamente me quedé sin pareja porque pues, no quería ponerme a casar. Pero pues si en una cosa así vemos eso, es porque hay una socialización tan brutal que le dice a los hombres, por hablar binariamente, que si no obtienen a una mujer, obtienen así con esa palabra, están demeritados en su existencia en el mundo. ¿Y cómo no vamos a tener una cultura que de repente hace del éxito sexual lo más central en la existencia de una masculinidad, ¿no? O sea, Tamara Tenenbaum pone un caso en su libro, que además yo tengo un caso muy parecido que narro ahí desde mi propia vida en el libro, en el que una chica va a una cita y acaba teniendo relaciones sexuales con un hombre y ella no quería, pero lo hace porque pues él insiste tanto que ella dice, bueno, ya, ¿qué más da? No pasa nada, ya estoy aquí. Y pues no es una violación porque ella dijo que sí, pero no es algo que quisiera hacer tampoco. Y entonces la chica sale preguntándose, igual que yo salgo preguntándome en la anécdota que pongo en el libro, ¿por qué lo hice? O sea, pues no es traumático, no está horrible, solo fue como una mala noche, pero ¿por qué lo hice, no? Y creo que esas son las preguntas que tenemos que hacernos, o sea, dentro de todo el espectro de la violencia, desde lo más pequeño hasta lo más grande, porque Tamara Tenenbaum dice, probablemente a este chico tampoco le interesaba eso tanto, pero sentía que era su deber, sentía que era lo que tenía que hacer esa noche para, digamos que consolidarse como un hombre que valiera la pena y que fuera digno. Y entonces pues tampoco es tan fácil para ellos y de eso se trata la cultura de la violación, de que es una cultura, no es que todos los hombres sean violadores, es que hay una cultura que los hace, los empuja a comportarse de cierta manera porque en eso se basa su vida. Es la búsqueda. Esa búsqueda, sí, esa búsqueda y que es casi una cacería, que es como en la clase de salsa, eso, obtienes eso o no eres nada y te vas a quedar solo en una esquina, ¿no? Entonces, para mí era sumamente importante tratar con cuidado ese tema y
con respecto a la ley que me preguntabas, pues a mí me encantaría leerla completa para ver qué se comprende con eso, ¿no? Y qué tanto le estamos dando todo el peso a una verbalización que muchas veces pues es solamente una verbalización, ¿no? O sea, no significa mucho, no significa nada, es al final parte de el sistema jurídico tratando de seguirle el paso a algo que no le está siguiendo el paso claramente, ¿no? Hay el libro tiene una virtud otra adicional, y es que obviamente te obliga a cuestionarte tu propia vida y te obliga a buscar, a repensar, a reposicionarte. Y dentro de esa búsqueda uno también se examina, dice, bueno, yo qué quisiera también con mi propia vida, qué es lo natural, ¿no? ¿Qué es lo antinatural? ¿Hasta qué punto estoy inmersa en una serie de códigos sociales de los cuales no me he despertado? Una palabra que a mí me surgió atravesando el libro es la palabra alianza. Que es una palabra que me gusta mucho porque cuando pienso en el imaginario de lo que Whitman pensaba sobre su utopía de lo que era su país, ¿no? Pensaba en una alianza entre lo humano con lo no humano, con lo animal, con lo vegetal, ¿no? Y toda su poesía se construye desde esa alianza. Y es una palabra que también le escuché, por ejemplo, a Camila Sosa, y me encantó porque ella dice, yo no creo en las familias, yo no creo en las relaciones, yo creo en las alianzas. Esa fue mi conclusión para mí. Cuando yo leí el libro, yo dije, ¿yo qué quiero en mi vida? Tal vez lo que quiero sea construir no relaciones, pero sí alianzas, tal vez alianzas de cuidado, tal vez alianzas para sostener la vida, ¿no? Aquí yo creo que hay muchos chicos, muchas chicas, muchas mujeres, hombres, muchos ellos, preguntándose cómo se puede construir una relación o una forma de relacionarse con los otros, con las otras y con los otros, en los cuales yo tenga bienestar, esté bien, esté feliz, digamos. ¿Cuál sería de pronto, según tu experiencia y más que tu experiencia, tu investigación, una serie de claves que les pudieras dar para posicionarse y empezar a pensar cómo construir sus relaciones nuevas? Voy a decir algo que igual suena controversial, pero no lo es tanto, y para mí es salir del sistema monógamo, y no quiero decir en las relaciones amorosas, quiero decir del sistema, no de las relaciones monógamas, es decir, de ese sistema que te hace poner todo tu bienestar en una sola persona, porque ese sistema lo que hace es que le des un lugar absolutamente secundario, por ejemplo, a les amigues, ¿no? A la gente a tu alrededor que parecería secundaria, pero que no lo es, porque no es secundaria en realidad. Lo que es una jerarquía que desplaza a las personas hacia abajo y que te hace pensar que lo único que hay es el amor romántico. Y yo creo que no es tan utópico, creo que ya está pasando, ¿no? Para mí las alianzas cada vez se dan más en el momento en que se le da más lugar a otro tipo de relaciones que no son las amorosas, porque en general, en las ciudades especialmente, la idea de comunidad es básicamente algo inexistente, ¿no? Existen muy pocas instancias donde se puede encontrar esa sensación de comunidad, y para mí en esa comunidad es donde se encuentran las alianzas, y las alianzas pueden ser políticas, pero pueden ser también por un fin común. Yo pienso mucho, mencionabas a Yasnaya Aguilar, y Yasnaya habla, por ejemplo, de cómo son las asambleas en los pueblos mijes de Oaxaca, que es de donde es ella es de Ayutla, y las asambleas son rudísimas, o sea, la gente sale gritoneada, peleada, llorando, gritando, etcétera, y eso es todo parte de lo que significa una organización comunal, no significa solamente las cosas buenas, significa también las tensiones que hay porque las personas tienen esa peculiaridad de ser conflictivas, ¿no? O sea, porque pues tenemos una historia propia y en nuestra historia hay heridas y hay miedos y hay lugares que se detonan con ciertas cosas. Entonces, para mí lo primero sería eso, salir de esta idea de que hasta arriba de las aspiraciones y hasta arriba de la pirámide lo único que hay es la monogamia y es ese lugar al que vas a llegar, y pensando que no, eso no existe, es una utopía construida el siglo pasado que muy pocas veces se sostiene en la realidad.
pues que busquemos también otros lugares en donde podemos hacer comunidad, desde la amistad, desde las conjunciones políticas, incluso desde los intereses comunes, ¿no? O sea, por ejemplo, un equipo de béisbol, por decir algo, es una pequeña comunidad y es una comunidad que tiene un fin común, ¿no? Y creo que entre más logremos cultivar esta serie de comunidades interconectadas, más podemos tener una estabilidad que suena como un sueño. O sea, y de nuevo, esto lo conté en una entrevista en la mañana porque me encanta repetir esta frase de Esther Perel, que es que ella dice que ahora le pedimos a la pareja lo que antes le pedíamos a una aldea entera, ¿no? Hace 200 años había una aldea completa supliéndonos de todas esas necesidades y de repente hubo un cambio de paradigma en la que dentro del individualismo neoliberal y de otras muchas cuestiones políticas y económicas, acabamos depositando todo nuestro bienestar en otra persona, lo cual evidentemente le da una pesadez muy grande a las relaciones, nos estamos volando la vida en eso, ¿no? Creo que escribí el libro un poco también pensando en eso, en cómo podemos buscar otro tipo de relaciones alrededor. Por poner un ejemplo, pienso en los papás de un amigo que se juntaron a los 16 años y llegaron a los 70 años juntos y eran una pareja muy bella, pero era una pareja muy bella sin ningún amigo. No tenían a nadie alrededor, estaban completamente aislados y les estaba volando la cabeza. O sea, llevaba años volándole la cabeza que se habían quedado en este grado de soledad, ¿no? Y se querían muchísimo, pero habían dejado ir todo lo que estaba alrededor de ellos y de sus 2 hijos. Y un día se encontraron en este lugar en el que querían hacer amigos y ya no sabían cómo. Y creo que es porque tenemos un lugar tan secundario para las relaciones amistosas que es muy duro cuando nos damos cuenta de que alrededor pues no tenemos a nadie más que a la pareja y la pareja se va y no tenemos nada, ¿no? Y regresamos como saliendo de una cueva a decir, amigos, ¿todavía existen? ¿Se acuerdan de mí? Me fui hace 3 años de sus vidas, pero ¿podrían tenerme de vuelta? Y creo que nunca hay que llegar a eso, ¿no? Hay que darle el lugar de importancia que tienen todas estas pequeñas comunidades y no dejarlas ir por ningún motivo. Sí, por eso la palabra que a mí más me atraviesa pensando en cómo repensar mis relaciones son las alianzas, ¿no? Finalmente en las alianzas uno encuentra esa estabilidad también, que no toda estabilidad tiene que depender de una relación amorosa o afectiva en ese sentido. Hay un libro que es obligado para el feminismo y que nos abrió muchas puertas, paradójicamente porque nos puso 4 paredes. Estoy hablando de Una habitación propia de Virginia Woolf y digo que es paradójico porque uno siempre piensa la libertad en términos de un espacio muy amplio, pero lo que nos recuerda Virginia Woolf es que para construir la libertad uno tiene que tener su habitación propia, un espacio confinado donde ir a pensar, ¿no? Y ella lo pone desde el lugar donde para que existan más mujeres escritoras, ¿no? Tenemos que tener una habitación propia porque en todas las casas que ella observa y que muchas se parecen a las que todavía vivimos hoy día, el despacho o la oficina o la biblioteca es un espacio sumamente masculino. Y a mí me interesa mucho además este libro, no solamente porque lo escribe una mujer, sino en el sentido de que pensar otra vez cómo queremos relacionarnos, qué papel jugamos las mujeres en esta cultura de la violación, etcétera, es también una forma de apostar por una arquitectura personal. Quería que nos contaras entonces en ese sentido cómo ha sido tu experiencia como escritora, pero también cómo ves tú la idea de que las mujeres tengan un lugar simbólico, se tomen un espacio para pensar cómo deberían ser sus relaciones. Relaciones y también todo lo demás, ¿no? Sí. Bueno, pues mi experiencia como escritora ha sido pues extremadamente afortunada porque nunca nadie me dijo que no podía dedicarme a eso, pero yo sé que esa es una excepción y que en general si tú vas y le dices a tu mamá que quieres dedicarte a la literatura, lo primero que hace es reírse y lo segundo que hace es darte un chanclazo, como decimos en México, porque realmente no es fácil dedicarte a las letras, tú lo sabes, no es como un hobby caro en realidad, no vives de esto, vives de todos los trabajos que te dan esa habitación propia
y que al mismo tiempo te quitan ese espacio temporal para ejercer la literatura, ¿no? Yo creo que esa situación de precariedad atañe tanto a hombres como a mujeres, como a gente no binaria, porque la literatura y el arte en general está hasta abajo de las prioridades de la humanidad, ¿no? Y por eso, pues, yo aplaudo mucho que existan ferias del libro, que son para mí un espacio de resistencia, porque aunque tienen una intersección muy fuerte con el mercado, son también donde puede haber estos espacios que invitan a pensar un montón. Y bueno, esa era como la primera pregunta. Yo no tengo quejas sobre mi experiencia como escritora. Sí me han tocado muchos actos de machismo y minusvalidaciones. Y bueno, y con este libro además, que es como, pues de repente lo ponen en la sección de superación personal, es así como, yo ya mejor me río, ¿no? Porque una tratando de hacer un libro que es un ensayo literario, poniéndole todo de sí y acaba en la sección de superación personal, pues ni modo, ya, o sea, no puedes controlarlo y demás. Y sí tiene mucho que ver también con temas de género, ¿no? Con lo que decíamos de que el amor, como siempre se ha considerado algo bien femenino, nadie le da la importancia teórica que debería de tener, aunque le dé una importancia vital tan grande, ¿no? Y bueno, y lo segundo es que creo que el amor se da por sentado, se considera que es como una entidad casi mística, entonces nadie le destina demasiado tiempo a pensarlo porque parecería que es como un castillo de naipes en el que si cuestionas uno de los naipes o lo quitas, se cae todo. Pero para mí creo que invitaría tanto a hombres como a mujeres, como a gente no binaria, que piense sus relaciones, porque van a encontrar ahí mucho lugar también de gozo, no solamente es como una cosa frustrante que te haga querer dejar a tu novio o a tu novia, ¿no? O sea, hay más bien una posibilidad de encontrar libertad donde no la había o de configurar nuevas alianzas, nuevas relaciones, de entender por qué tantas cosas dolían cuando tal vez no debían de doler o tal vez sí, pero hay que trabajar hacia otro lado, ¿no? Entonces, para mí me parece esencial destinarle un poco de tiempo a pensar en el amor. ¿Por qué lo vivimos con tanta pasión? ¿Por qué hacemos que nuestra vida gira alrededor de eso y no nos atrevemos a pensarlo? De verdad, se parecería que sentimos que si en el momento en que lo pensemos se nos va a escurrir entre los dedos. Y entonces también por eso me parece muy importante. Y bueno, ya viéndolo con un poco de perspectiva de género, pues a las mujeres se nos ha atribuido normalmente el papel de cuidadoras. Y si te cuidas a ti y además cuidas a la gente a tu alrededor, ¿qué espacio te va a quedar para pensar, ¿no? Y más ahora que pues las mujeres, además por las condiciones económicas tan arduas que vivimos, también tenemos que trabajar. O sea, ya no existe la ama de casa nada más que cuida, ¿no? Sino que es la ama de casa que además de cuidar, trabaja. Y entonces, ¿cuándo vas a tener esa pequeña habitación propia para escribir, para crear? Pues es más difícil, es muy difícil. Siempre ha sido difícil y creo que ahora, aunque parecería que ha cambiado mucho, sigue siendo bien complicado y pues yo siempre incentivaré a las mujeres a que pues se aferren, aunque sea difícil, a esos pequeños tiempos que tienen, ¿no? Y que siempre habrá alguien que las considere egoístas por ello y que intente que quiten esa hora, incluso nosotras mismas, no dándonos nuestro espacio y nuestro tiempo, ¿no? O sea, dejándolo para otras cosas. Creo que es muy gozoso encontrar ese espacio, tan gozoso que después ya no quieres dejarlo ir. Ya para cerrar esta charla que ha sido magnífica, y antes de abrir a preguntas al público, porque estoy segura que hay muchísimas preguntas, me parece que hay un lugar que no podemos esquivar y es que Colombia y México comparten muchas cosas y entre otras las cosas que comparten es que son territorios donde abundan los feminicidios, ¿no? Hace poco justamente yo me vi con mi primo y hablábamos de los feminicidios y él me decía, pero es que mueren más hombres que mujeres, ¿no? Estadísticamente. Entonces yo trataba de explicarle, pero es que las razones por las cuales son asesinadas las mujeres es por su condición de ser mujer. En tanto no puedes decidir, en tanto no puedes decidir estar con otra pareja, en tanto no puedes decidir dejar al hombre. Eso es, digamos, un poco lo que uno define como feminicidio, el homicidio sobre otro ser en tanto mujer y en tanto esa mujer está ejerciendo su libertad. Y estábamos hablando acá de la cultura de la violación o del amor romántico, de todo lo nocivo que a veces tiene eso
Quería que cerráramos pues de pronto con una reflexión sobre cómo todo eso incide en países tan cercanos como Colombia y México para que tengamos unas tasas de feminicidios tan escandalosas. Claro, cerrando con una nota alegre. Pues creo que sí, evidentemente tenemos un problema muy serio de feminicidios. No sé en cuánto anden aquí en Colombia, pero en México están entre 11 y 12 feminicidios al día, lo cual es de verdad impresionante. Y creo que hay que entender los feminicidios como parte de un todo violento, ¿no? O sea, no solamente desde, digo, evidentemente, primero que nada, por criterios de género, porque ese es el primer criterio que hay que tomar en cuenta cuando se está matando a alguien, porque no está sujetándose a ciertas normas masculinas de lo que tiene que ser en su relación, pero también hay que entenderlo como parte de un todo violento, ¿no? Es decir, para mí los homicidios de hombres están absolutamente relacionados con los feminicidios, porque una cultura violenta en la que la vida no tiene ningún valor incentiva a un montón de aberraciones, ¿no? O sea, son como dos lados de esta moneda, ¿no? Mientras haya más hombres precarizados, a los que se les dice que deben tener poder, pero que no tienen ningún poder en lo real, en el mundo de lo real y en el mundo afuera de sus casas, pues van a ir a desquitarse dentro de sus casas, porque si tú educas a un niño diciéndole tu importancia en el mundo es tu poder, y luego sale de su casa y poder no tiene, o el poder está afincado en la violencia que puede ejercer, va a llegar a su casa a ejercer esa violencia en lo que tiene enfrente, que es jerárquicamente menos importante que él, que es una mujer, porque la educación machista es así, es jerárquica, es primero el hombre y luego la mujer, ¿no? Así, tal cual, y bueno, y después las disidencias sexuales todavía más abajo del espectro. Y entonces para mí está absolutamente ligado esto de la cantidad de homicidios de hombres hacia mujeres, ¿no? Y también tiene mucho que ver con otro fenómeno que a mí me llama muchísimo la atención, que es, ¿quién cuida, no? ¿Quién cuida el hogar? O sea, y voy a decir cosas que a lo mejor suenan un poco inconexas, pero a mí de verdad me escandalizan muchísimo. Por ejemplo, cuando una mujer va a la cárcel, nadie va a visitarla. Cuando un hombre va a la cárcel, mujeres van a visitarla. Y eso lo pueden consultar en cualquier penal, ¿no? O sea, los penales de mujeres los domingos son una cosa muy triste. Las mujeres están ahí esperando a que alguien vaya a verlas y nadie se para por ahí, están abandonadas, cargan un estigma social tan grande y como ellas mismas son las cuidadoras, ya no hay nadie que las cuide, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro lado, tú ves las personas que desaparecen y ves los grupos de buscadoras y sí hay hombres, hay algunos hombres buscando a sus desaparecidos, pero la mayoría son mujeres y la mayoría busca a hombres. Eso es también una realidad brutal. Están buscando a sus hermanos, a sus hijos, etcétera. Y claro que esta violencia que vemos todos los días y que vivimos todos los días acaba impactando los hogares, ¿no? Y acaba impactando desde estas jerarquías de las mujeres que cuidan, pero que no deben de ser cuidadas, y los hombres que tienen que ejercer el poder y tienen que ejercerlo hacia algún lado, ya sea hacia afuera, y si no consiguen ejercerlo hacia afuera, van y lo plasman, ¿no? También, hablando de esto de artículo que decías, de The Rise of Lonely Sad Men, yo también vi algún documental en algún momento de Estados Unidos acerca de por qué habían subido los índices de maltrato en el hogar de hombres a mujeres, y habían subido en muchos casos en círculos que tenían poco poder económico, porque los hombres se sentían pisoteados, o sea, fuera del hogar no conseguían trabajo, nadie los respetaba, los que consideraban white trash los ninguneaban, etcétera. Esto estaba focalizado en una comunidad muy blanca, por eso digo lo de white trash, seguramente en otras comunidades hay otras problemáticas, y tenía mucho que ver con esa violencia, y mientras existe esta violencia estructural tan grande, acaba impactando siempre en las mujeres, eso es increíble, ¿no? O sea, que haya como esta especie de jerarquía en la que se va destilando la violencia hasta llegar a nosotras, ¿no? Bueno, pues yo quiero que le demos un aplauso a Aura porque nos obligó a pensar si sabemos amar. Muchas gracias. No, a ti. Y bueno, no sé si haya espacio para preguntas. Si alguien tiene una pregunta, para llevarles el micrófono. Buenas tardes.
Yo quisiera preguntarle que ustedes son optimistas con este mundo. Ah, hola. Es que además no traigo lentes, entonces todos son sombras borrosas. Sí, yo sí soy optimista, aunque parecería que no por todo lo que acabamos de hablar. Yo siempre creo en la capacidad humana de amar, de conciliar y de llevar a la empatía las conversaciones. A veces pierdo el optimismo, un día sí y un día no, pero creo que en parte escribí este libro por eso, porque quería iniciar un diálogo desde un lugar menos ríspido, porque creo que existen muchos lugares para iniciar este diálogo, no solo este libro es parte al final de algo más amplio, y en tanto que creo que la gente puede cambiar, porque verdaderamente creo que las personas pueden cambiar, pues hay algo de optimismo en mí y además lo que les decía hace un rato me parece súper relevante. Lo único que ha sido una constante a lo largo de la historia es el cambio y creo que podemos llevar el cambio hacia un lugar nefasto o un lugar pues, más sano para que subsistan todas las subjetividades, ¿no? Digo, el capitalismo tal vez nos aniquile primero, pero podemos intentarlo al menos. Buenas tardes. Bueno, tú eres muy joven y quisiera saber desde toda esa búsqueda investigativa que ha hecho, ¿qué está pasando? No sé si me pudieras aclarar, tengo un hijo de 13 años. ¿Qué está pasando con estas nuevas generaciones con relación al amor? ¿Por qué siento que nos estuviéramos retrocediendo? Amores posesivos, manipuladores, muy dramáticos, que se les acaba el mundo con el primer desamor, por ejemplo, a un chico. ¿Qué está pasando? Bueno, pues creo que eso siempre ha sido así un poco, ¿no? Bueno, al menos en los últimos 100 años, todo eso ya existía. No siento que sea un retroceso en particular, tiene también que ver con el melodrama y el performance de la adolescencia. Pero lo que sí siento es que al menos ya hay muchos más lugares en donde las generaciones más jóvenes están obteniendo información y ya no está tan centralizada. Y aunque sean lugares que normalmente se desprecian un montón como TikTok porque parecería que solo la irrelevancia del mundo cabe ahí, también son lugares donde se han complejizado muchos debates y cosas, ¿no? Y yo sí he visto que al menos hay un intento, a veces mejor logrado que otras veces, de cambiar las cosas. Estoy hablando de la generación que mencionas tú, no más grandes, porque este libro en realidad está basado más bien en personas de veintitantos, 30, 40, ¿no? Está un poco más arriba de ese grupo de edad, pero sí me ha interesado mucho en gente mucho más joven, adolescente, porque creo que ya muchas cosas han cambiado con la velocidad con la que han cambiado las redes sociales. Y sí me parece que yo he visto muchos más intentos de salir de eso. Lo que sucede también es que muchas veces la inmadurez emocional propia de esa edad hace que los intentos no se acaben de solidificar, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que esos intentos en sí mismos ya son valiosos, al menos en mi generación no se hacían, ¿no? O sea, empezaban mucho más grandes. Creo que vamos a llegar a algún lado, al menos desde mi percepción, es así. Hola, yo tengo una pequeña pregunta. Tú mencionabas un poco acerca del individualismo neoliberal y también hablabas un poco como de las comunidades y la importancia que tenemos pues en formar y ser como parte activa de estas. Mi pregunta sería más como, ¿cómo comprendes tú ese quizás, pues no quisiera hablar de un balance porque me parece como muy idílico, pero ese punto medio entre trabajar en lo individual, pero al mismo tiempo aportar activamente a un colectivo o a una comunidad? Ay, es una pregunta muy difícil, porque, bueno, evidentemente si no trabajas en lo individual no puedes aportar a lo colectivo, ¿no? Pero creo que muchas veces esta cultura, por ejemplo, de la... hay una palabra para esto, de cuando, no sé, haces algo por ti.
se me fue la palabra, ¿no? Pero como esta idea de que tienes que tener una especie de ritual que siempre es sospechosamente capitalista, es decir, siempre implica consumir algo o a alguien, es decir, no sé, irte a un spa, que es un consumo al final, ¿no? O ponerte una mascarilla súper especial, que también es un consumo. Siento que eso se nos ha vendido como la manera de cultivar lo individual. En general, como que el discurso es ese, ¿no? Tú tienes que crearte esos espacios para consumir porque son sumamente importantes para tu bienestar. Y yo siento que ahí no está ese espacio para cultivar lo individual, sino en otra clase de cultivo de lo individual, ¿no? Es en la reflexión, en buscar lugares de gozo comunal que también son individuales al final. O sea, si tú vas con la gente que quieres hacer una actividad en conjunto, en realidad estás haciendo también una actividad individual que a la vez fortalece la comunidad. Y también, si haces algo para una, no sé, ponía hace rato el ejemplo de un partido de béisbol, digo, de un equipo de béisbol, ¿no? Si tú haces algo para tu equipo, de alguna forma también estás haciendo algo para ti. Es decir, creo que las barreras son mucho menos sólidas de lo que parecerían. No es como que hay un muro entre una cosa u otra, sino que son cosas que se retroalimentan y que muchas veces parecería que no. Luego, por otro lado, está lo que hablábamos de tener un espacio propio, porque sin ese espacio propio no te puedes construir como una individua que pueda aportar a una comunidad, y creo que eso es muy importante, pero para mí creo que lo importante sería desligar nuestros espacios individuales del consumo, ¿no? No creer que la única manera de crecer es consumir, bajo ningún concepto, ¿no? Ni pagando un curso de estos que te dicen que te van a solucionar la vida, ni de otra manera que parezca un pase automático a la emancipación, porque esos pases automáticos no funcionan. El camino para mí es un camino vital de toda la vida, ¿no? Creo que ya solo queda espacio para una pregunta más. Yo Hola. tengo dos preguntas en realidad. Okay. La primera sería, la familia como núcleo es la primera instancia de la cual aprendemos qué es amar. Entonces, digamos, en situaciones en las que los padres son de generaciones atrás y nosotros estamos ahorita adentrados a nuevas dinámicas de concebir el amor, cómo cuestionar ese referente que es de núcleo, pero a la vez, o sea, es que es un dilema, porque ha funcionado esa relación perdura, pero no se ve tan sana. Pero sin embargo les ha funcionado, porque permanecen juntos. Y al final de todo ese caos permanece la calma. Entonces, ¿cómo se dialogaría en esos casos? Esa sería la primera. Y la segunda es, ¿qué tanto se ha hablado de un amor que no sea tan neurotípico? Ahorita, gracias a que se ha bajado la estigmación con problemas de salud mental y hemos hablado más sobre neurodivergencias, ¿qué se dice al respecto? Porque no es lo mismo. Creo que son dos preguntas grandes. Voy a tratar de contestarlas brevemente por tema de tiempo. Mira, es que son bien profundas las dos, ¿no? Pero creo que una cosa importante es que los modelos familiares sí determinan un montón nuestras propias reacciones al amor, ¿no? A las relaciones, ¿no? Y muchas veces lo determinan desde lugares de dolor y de lugares poco precisos que no entendemos de dónde vienen y que a la vez se vuelven reacciones que que generan miedo, o más bien el miedo genera reacciones violentas muchas veces, ¿no? O reacciones que no podemos controlar del todo. Entonces, para mí, en primer lugar, es muy importante darle su lugar a esas reacciones porque nuestra historia personal es eso y no somos máquinas y no somos entes como esta figura anglosajona de las personas que casi que ni sentimientos tienen. Es muy importante darle lugar a estas emociones porque si no le das lugar a estas emociones no puedes trabajarlas y al final hay que reconocer nuestra historia. Voy a citar a Oprah porque Oprah tiene un libro sobre el trauma con un neuropsiquiatra que es un libro que a mí me gusta mucho porque explora el trauma como una cosa que puede configurar la existencia desde un mal lugar o desde un lugar que genera sabiduría postraumática, así lo llaman ellos dos, ¿no?
Y la sabiduría postraumática es esta manera en que las personas pueden utilizar el trauma para generar nuevas estrategias para lidiar con el mundo y no solamente como algo que es una espiral de la perdición. En el libro intenté hablar un poco de eso porque me parece muy importante entender que nuestras relaciones no pueden ser simplemente algo teórico, no son nada más algo que pensemos y porque lo pensamos así, así se hace, ¿no? Si tenemos este bagaje que además de tener una generación atrás, o sea que nuestros padres evidentemente son de otra generación, pero también son personas que cargan sus propias heridas y sus propios problemas de abandono y demás, ¿no? Entonces, creo que eso siempre lo tenemos que poner por delante, ¿no? ¿Cómo queremos relacionarnos? ¿Qué tanto bien nos está haciendo el modelo con el que crecimos? ¿Queremos replicar ese modelo? Si no queremos replicarlo, ¿por qué no queremos replicarlo? ¿Qué es lo que vimos ahí que no nos gustaría replicar y que consideramos que es nocivo? Y a partir de eso empezar a trabajarnos también desde este lugar de comprensión y de empatía. Eso a mí me parece fundamental, tenernos paciencia, porque creo que muchas veces no se incentiva la paciencia hacia adentro, se incentiva la idea de que la paciencia siempre es hacia afuera, ¿no? Y no, creo que el primer lugar donde existe la paciencia es hacia adentro porque solo desde la paciencia se puede volver a regular un organismo y se puede hacer algo con el trauma, ¿no? Bueno, y ese libro se llama What Happened to You. Si tienen la oportunidad de leerlo, también es un gran libro sobre el trauma y lo que le hace a las personas. Y se relaciona un poco con tu segunda pregunta, que es lo de lo neurotípico. Hay una gradación muy grande de lo que puede ser lo neurotípico y lo que puede ser lo que se sale de lo neurotípico. La gradación es tan grande que muchas veces te hace preguntarte qué es lo normal. Es decir, ¿qué tantas personas normales, comillas, comillas, existen de hecho, ¿no? Yo creo que el mito de la normalidad es un mito. O sea, creo que hay muy pocas personas que saben encajar perfectamente dentro de los parámetros de lo que se considera normal, ¿no? O sea, digo, veme a mí, yo me veo muy normal y me diagnosticaron autismo y a mí, francamente, ese diagnóstico me vale nada. O sea, para mí significa nada, ¿no? Porque no me ha servido más que para explicar 3 momentos de mi vida y lo que ocurre después, pues ya es una responsabilidad en parte mía, ¿no? Entonces, sin ser yo una experta, porque no soy una experta en el tema, a mí primero me gustaría quitar el concepto de lo normal del centro, porque no existe, ¿no? El nuevo libro de Rosa Montero que se llama El peligro de estar cuerda es maravilloso y un poco habla también de eso, ¿no? Habla de cuánto de lo que consideramos normal no lo es y qué tan importante es la, comillas, comillas, anormalidad para la creación. Y habla desde casos muy extremos, como Emily Dickinson y escritores y escritoras que de hecho terminaron matándose, que pues eso ya es el caso más extremo y más terrible, hasta personas que aparentemente llevaban una vida absolutamente normal o llevan una vida muy normal como Rosa Montero y que ha tenido ataques de pánico durante muchos años de su vida, ¿no? Lo cual cuestiona pues un montón esta idea de que todo el tiempo nos hemos estado haciendo modelos solo desde lo normal. Para mí un modelo inflexible sí es un modelo que apela a que solo existe una forma de persona y eso es lo que a mí no me interesa seguir, ¿no? Para mí no existe un modelo, solo un modelo de estar en el mundo y por eso este libro yo lo pienso como un libro de preguntas más que de respuestas, porque en el momento en que tú tienes una teoría ya tan hecha y tan consagrada, lo que estás diciendo es que así son las cosas y así son las personas y ese ha sido el gran discurso del hombre blanco occidental. Ese que dice que puede abarcar todas las maneras de estar en el mundo desde una sola teorización. Y para mí eso no existe, es tan solo una fantasía, al igual que la idea de la normalidad. Y bueno, pues muchas gracias por haberse quedado aquí. Y gracias a Vanessa. Sí. Gracias a todos por su asistencia. Los invitamos a visitar nuestra muestra editorial ubicada en el Salón Mega, todos los días de feria de 9 de la mañana a 8:30 de la noche. Estamos en un libro 2022, Ciudad Memoria.